Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad, continuando con el ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI, aquí en Glosas Croniquenses, tenemos el agrado de poder contar con la participación de Lidia Fosa, quien es directora de nuestro proyecto, y también de María Claudia Delgado, que forma parte también del proyecto de Glosas Croniquenses, quienes nos van a compartir el último trabajo realizado en nuestro proyecto en torno a la glosa de términos indígenas de Cristóbal de Albornoz, que es uno de los cronistas más importantes, sobre todo en información sobre terminología en torno a la onomástica y toponimia de espacios sagrados y también de huacas en el espacio andino. En esta primera parte vamos a contar con la participación de Lidia, quien nos va a comentar un poco acerca justamente de el autor a partir de un texto que ella ha elaborado donde nos presenta y nos da mayores alcances acerca de Cristóbal de Albornoz. Lidia Fosa es PhD en literatura colonial, ha estudiado en la Universidad de Michigan. Entre también su formación destaca que es maestra en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también tiene estudios de paleografía en la Universidad Católica del Perú. Por otro lado, también es investigador independiente y entre sus últimos estudios más recientes tenemos el libro de Quipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder, y por otro lado también un importante compendio, compilación de sus trabajos en torno justamente a la terminología indígena y la relevancia sobre todo de la traducción en contexto colonial temprano, en el proceso de colonización en el espacio andino. Adelante, Lidia. Gracias, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con ustedes, los que nos ven en este momento y los que nos van a ver después, cuando tengan tiempo, cuando estén interesados en el siglo XVI, ojalá tanto como nosotras en glosas croniquenses. El personaje de hoy es Cristóbal de Albornoz, un personaje que podríamos decir que por lo menos es polémico. Este personaje es un clérigo, quiere decir que no pertenece a ninguna orden religiosa, pero es parte del clero, aunque no es, como les digo, no pertenece a una orden. Esto le da cierta libertad de movimientos porque no tiene que obedecer las reglas de la orden, entonces esto lo hace bastante, digamos, maleable en el sentido que puede acercarse a ciertas autoridades más que a otras, y esa es una constante en su comportamiento. Él siempre está buscando acercarse a las autoridades. Puede ser un obispo, puede ser un virrey, siempre está intentando estar cerca al poder. Él quiere conseguir el obispado de Cusco y no lo consiga a lo largo de su vida. Él llega a la zona andina, por lo que se sabe, él llega por Venezuela, Colombia, o sea, por el norte, entra por Paita a la zona andina y de allí se va desplazando hasta llegar al Cusco. Sus dos localidades principales donde se detiene más tiempo es en Cusco y en Huamanga. Cusco es importante en sí misma porque, bueno, ha sido uno de los centros religiosos, cúlticos y administrativos incas. Y Huamanga, en la segunda parte del siglo XVI, cuando él llega a esta zona, es una de las ciudades más importantes, no solo de América Latina, sino de toda América, diríamos. Huamanga cobra su importancia por la cantidad de minas que tiene, minas de plata y minas de azogue, de mercurio. Esto atrae a mucha gente y la ciudad, relativamente pequeña, se va convirtiendo cada vez en más grande y se forman ciudades como satélites alrededor. Allí cerca la funda el virrey Toledo después, la Villarrica de Oropesa, y Oropesa porque ese es el lugar de nacimiento del virrey Toledo. Entre otros
Albornoz se acerca a Toledo, pero me parece que Toledo, por lo que he leído y por lo que se conoce, Toledo no le hace mucho, no le, mejor dicho, no consigue acercarse tanto a Toledo, pero sí lo hace al obispo Lartaún. El obispo Lartaún es el obispo de Cusco, recién llegado también, y es un obispo que también, así como él, no pertenece a una orden religiosa, y ellos sí se conforman bastante bien y digamos que se unen. Lartaún está presente en el Tercer Concilio Limense y lamentablemente fallece durante ese concilio. Entonces, la relación entre ellos dos dura poco. La muerte del Lartaún, primero el acercamiento al Lartaún y después la muerte de él, hace que, por lo menos de manera interina, este señor Albornoz consiga algo cercano a lo que quería, que es ocupar esa sede vacante del obispado de Cusco. Si no es el obispado mismo, porque nunca lo llega a ocupar, por lo menos es un cargo importante, provisor le llaman, que está muy cercano pues al puesto que él quería, pero que nunca llega a encontrar. Ahora, a obtener. Yo me pregunto por qué no obtiene esto, y creo que hay 2 o 3 razones por las cuales él no llega a obtener esto, y a ver qué piensan los demás, qué piensan ustedes y María Claudia, por supuesto. Uno de ellos, el primero, creo yo que tiene que ver con su apellido y su nacimiento. Este señor, por lo que declaraciones de testigos, se sabe que nace en Cuenca, España. Cuenca es una ciudad que queda en Castilla, prácticamente en el centro del mapa español actual, y es una ciudad fundada, es una ciudad muy antigua por donde han pasado muchas civilizaciones, muchos grupos sociales. Y el que más ha permanecido allí y el que ha construido la ciudad es el grupo de los musulmanes. Entonces, la ciudad de Cuenca que se conoce como Ciudad Antigua, que también es Patrimonio Cultural de la Humanidad, así se entiende que tal como se le conoce ahora, ha sido construida por los árabes. En el año 1200 más o menos y 1300, entonces esta sociedad tiene 3 grupos importantes: el grupo musulmán, el grupo judío y el grupo cristiano, que conviven en la ciudad sin pelearse, al menos así parece. Después cambia la situación y los cristianos ocupan y salen se retiran, van bajando hacia el sur y luego se retiran definitivamente los moriscos y también y los judíos, quienes ya son expulsados, ¿no?, por los reyes españoles. Entonces tenemos esta ciudad fundada básicamente por el mundo moro o morisco. Moriscos son los musulmanes que se han convertido al catolicismo. Entonces, esta es una ciudad morisca y este señor Albornoz tiene un apellido que es árabe. Albornoz, no sé si se han puesto a buscar qué significa, pero el albornoz es una caperuza, es un... ahí está el señor Albornoz, pero no está con su caperuza, sino con su gorra de obispo o de prelado, de provisor. Bueno, la caperuza es, bueno, como la que tenía la Caperucita Roja, digamos, bueno, que no es roja, pues es marrón o negra, algo así, pero es una especie de capa que tiene un cobertor de la cabeza. Esa es una caperuza. Y ¿qué se dice albornoz? Ustedes ven en el diccionario albornoz igual caperuza, no sé qué, para saber de lo que estamos hablando. Ustedes saben que, por supuesto, la palabra albornoz viene del árabe y significa esta caperuza. Ya. Entonces, la palabra albornoz en realidad es una frase. Al es el artículo y bornoz viene de burnus, que significa esta capa con cobertura de la cabeza.
Entonces, el nombre, el apellido del autor sobre el que estamos hablando ahora es un apellido de origen árabe. Si él mismo no se lo ha puesto, si este es el apellido de su familia o de sus padres, de sus antecesores, eso no lo sabemos, porque en esta época, en el siglo XVI, era muy sencillo cambiarse el apellido, adoptar el apellido del padre, de la madre, del tío, y cambiárselo, especialmente si uno viajaba a la zona, a las Indias, ¿no? Entonces tenemos este primer punto. Segundo punto, porque el primero, como les dije, la ciudad de Cuenca, el segundo, el apellido que lleva, y también asociar este apellido con familias destacadas, nobles de la zona, que también llevaban el apellido Albornoz, y otro apellido importante era Carrillo en esta zona. Bueno, y el tercer punto es que este señor nunca se graduó. Fue a la universidad, estudió algo, lo dicen los testigos que él cita para varios trámites que tuvo que hacer ante notarios a su pedido. Y ellos declaran que sabe mucho de las leyes de la religión, de las leyes civiles, sabe mucho, sabe latín y sabe varias otras cosas relacionadas con su profesión de clérigo, pero no es graduado, no es un licenciado. Y yo creo que esos tres factores han jugado en su contra, a pesar de todos los esfuerzos que él hizo para figurar en el mundo religioso del siglo XVI andino. Se le conoce por el texto que escribió varios textos, pero el más importante y el que resultó ser el que le trajo bastante fama, digamos, es el que hemos trabajado nosotros en Glosas Croniquenses. Y este texto se llama, acá tengo, no quiero cambiarle el nombre. Este texto es el de Instrucción para descubrir huacas. Es un poquito más largo el nombre, mejor se lo digo exacto. Un momentito, acá está. Instrucción para descubrir todas las huacas del Pirú y sus camayos y haciendas, así se llama. Entonces, al leer este texto, lo que vemos es que en realidad es un libro en el que él hace docencia para otros clérigos, para que otros clérigos sepan qué cosa buscar, qué cosa encontrar y cómo convencer o sonsacar información a los mismos indígenas sobre sus propios cultos y su religión. Por ejemplo, él no sabe lenguas indígenas, sabe algo de latín, por lo que, como les dije, indican los testigos que presenta, y por eso vemos en esta gráfica de Huamampoma que el mismo Huamampoma funge de traductor y de intérprete y de acompañante de Albornoz, y lo considera como una buena persona, como un buen religioso, sobre todo porque ejerce la misma rectitud con los indígenas que con los españoles. Perdón, pero para mí aquí se presenta un problema que lo vemos a lo largo de toda su trayectoria. Sabemos que él también apenas se instala cerca al Cusco o en el Cusco, obtiene un cargo menor, pero es un cargo que tiene que ver con la Inquisición. Es un cargo de comisario de la Inquisición. Y a lo largo de su trayectoria pastoral, digamos, vemos que él no distingue mucho lo que es la Inquisición de la evangelización. Mejor dicho, el trabajo inquisitorial y el trabajo evangelizador. Seguramente ustedes saben o recuerdan que la Inquisición es una institución que vela porque los cristianos no se comporten
especialmente los cristianos nuevos, no se comporten como musulmanes o como judíos, sino como verdaderos cristianos. Entonces tienen los inquisidores que estar velando siempre porque los cristianos nuevos no relapsen, no regresen a su fe anterior. Y en cambio, el evangelizador, obviamente, lo que está haciendo es tratar de presentar la religión católica como, digamos, un modelo para los católicos, la única religión verdadera, y convencer a los que no son católicos de serlo. Pero a mí me parece, y sería interesante conversar más largo sobre esto, que Albornoz no solo confunde las dos funciones, la de inquisidor y la de evangelizador, sino que las mezcla. Y no hay una diferencia en este comportamiento. O sea, él actúa como un inquisidor ante los sujetos de evangelización. Y francamente, esa no era la idea. Pero en fin, eso es lo que se ve en los textos que estamos analizando y en los textos que él mismo ha escrito. Y como les digo, su idea era hacer un poco de, no un poco, hacer docencia sobre esto. Así se hace. Inclusive recomienda llegar hasta la tortura, como hacían los inquisidores, ¿no? Entonces, para sonsacar la idea de, mejor dicho, para conseguir información sobre dónde se reúnen, dónde hacen los ritos, con qué deidades están en conversación, en comunión, etc. Y quiénes son los involucrados en esto para atacarlos, destruirlos y eventualmente matarlos, ¿no? Realmente su trabajo es de una gran violencia, por lo que él escribe y lo que dice y los resultados que tuvo. Y entre otras cosas, él dice que él descubre este ritual al cual él llama Taqioncoy, y él afirma que él mismo ha contribuido grandemente a su destrucción. Otros estudiosos de este mismo tema opinan que él no fue el descubridor, sino fueron otros, pero él se atribuye este descubrimiento para también atribuirse digamos, su extinción, su solución, porque esto representaba un problema para la corona. Primero para los obispos locales en la zona andina, en las Indias, y después para inclusive ante el Papa con la relación que tenía con el rey de España a través del patronato. Muchos, y yo entre ellos, pensamos que todo digamos, él magnificó este movimiento para asumir los logros de haberlo destruido y así poder conseguir estos cargos, estas facilidades y otras prebendas, como le llamaban antes, ¿no? Y él inclusive le da un matiz político a este asunto del Taquigoncoy porque lo relaciona con los incas de Vilcabamba. Los incas de Vilcabamba están allí refugiados y son considerados como un lugar inexpugnable al que hay que, digamos, cercar, sitiar y atacar, porque es una especie de semilla de la cual va a volver a brotar el incanato. Y esto tiene muy preocupados a los españoles, no solamente a los religiosos, sino a los militares, a los administradores, al rey, a todos. Entonces él vincula al Taquigoncoy con Vilcabamba y entonces se convierte ya en un problema no solamente religioso, sino ya político. Pensamos que esto es interesado también, por supuesto, para que su personalidad, su hacer, su proceder sea considerado como algo muy destacado. A la hora de él estar investigando y no quería decir torturando, pero realmente lo hace a los grupos indígenas a los que trata, para conseguir información. Realmente le dan mucha información sobre huacas, sobre sitios de culto, sobre procedimientos del culto,
Y entonces esto ha hecho que el texto sea muy rico en terminología indígena sobre estos temas. Y sobre este punto le cedo la palabra a María Claudia para que ella les hable sobre lo que ha encontrado en el glosario. Muchas gracias, Lidia. Bueno, antes de continuar con María Claudia, voy a presentarla. María Claudia Delgado es bachiller en Lingüística y Literatura, con mención en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente también es maestra en la especialidad de fonoaudiología en el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales. Entre otras actividades, también forma parte inicial del proyecto Glosas Croniquenses, que justamente, entre otras labores, vienen realizando lo que es la edición de glosarios de términos indígenas, como es el que se está presentando el día de hoy. Adelante, María Claudia. Muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes con todos, Lidia, Emanuel y todas las personas que se han conectado hoy. Bueno, por mi parte, yo voy a comentar un poco la experiencia del trabajo en el glosario de la instrucción de Albornoz, la importancia de su estudio, de su análisis, así como los desafíos que hemos encontrado tanto en el texto como en el glosario y luego más adelante también en el proceso de categorización que también se lleva a cabo en el proyecto de glosas. Bueno, para comenzar, cuando hablamos de textos antiguos, sobre todo aquellos que se crean en coyunturas únicas, en este caso en panoramas de encuentros de culturas, de violencias, situaciones de dominación, de sustitución, de desplazamiento, es necesario contextualizar a los autores de las obras que estamos viendo, en la medida que esto nos permite entender mejor el producto narrativo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con todos los autores que trabajamos en glosas croniquenses y también en este caso en el tema de Albornoz. Eh, y es lo que ha trabajado Lidia con la presentación también de Albornoz. Es un artículo muy interesante que de nuevo está en la página de glosas eh, que podemos ver ahorita en pantalla. Entonces, a partir de lo que nos ha dicho Lidia y del artículo también podemos establecer varias cosas para contextualizar a Albornoz, ¿no? Cristóbal de Albornoz es un visitador eclesiástico, es decir, es un clérigo que tiene a cargo la visita de doctrinas, evalúa los procesos de evangelización, pero como también mencionó Lidia, él no tiene esta distinción, si uno lee la crónica, no hace esta distinción entre evangelizar, como hacen los curas, entre comillas, más normales, ¿no? De enseñar las catequesis, sino que él se centra mucho en lo que es la extirpación de idolatrías. Y eso lo hace a través de las visitas, a través de diferentes métodos y a través también de personas como los intérpretes y las lenguas, ¿no? En esta misión que tiene, elabora su instrucción. La instrucción para descubrir todas las huacas del Perú, me parece que es de sus camayos y haciendas. Y lo desarrolla en forma de manual, ¿no? Como para registrar las actividades que realiza. Por eso es que si se lee también se puede ver realmente que él tortura gente, que utiliza intérpretes, que hace un trabajo muy detallado para registrar los lugares en donde se encuentran las diferentes huacas, donde se encuentran los diferentes grupos que adoran esas huacas, cómo los adoran, para describir formas, objetos que no se mencionan, aunque muchas veces se ignoran o se sobrepasan en otros documentos, que por la óptica que tienen los diferentes autores, ¿no? Esto lo hace también como una especie de, claro, como un manual para otros clérigos, para que continúen con su trabajo y que quede registrado lo que él ha hecho también, porque es una persona que tiene muchas ambiciones políticas, ¿no? Y también por eso es que su obra o su texto está redactado de la manera en la que está redactado. Otro aspecto muy importante del análisis de este texto tiene que ver con que Albornoz llega al territorio, desde que llega al territorio americano, él viaja muchísimo. Él llega desde Paita y pasa por las ciudades más importantes del Perú, como Huamanga, Cusco, Arequipa, Lima,
Y debido a esto, en el texto también, él no se centra, se centra mucho en poblaciones específicas, pero también en las características ariales, en los elementos comunes del mundo ritual andino. No, encuentra estos elementos comunes en diferentes poblaciones y dentro de su tratado él se explaya y explica mucho sobre estos temas que de repente otros autores no se detienen en ellos. Por ejemplo, los usnos, que hasta el día de hoy es difícil de definir, los acollicos, las apachetas, los diferentes tipos de huaca, ¿no? Te explica qué tipo de huaca, te explica que todo puede ser una huaca, ¿no? Los accidentes geográficos, los elementos líticos, es, presenta una atención al detalle a todos estos elementos dentro del mundo religioso andino que se pueden observar en territorios específicos, pero también, como he mencionado, de manera arial, ¿no? En territorios que están lejanos entre ellos. Entonces, podemos entender que esta instrucción es una fuente de información original, que es fundamental también para el estudio de la religión prehispánica, ¿no? Y también para entender que había muchos tipos de culto diferentes, pero con elementos comunes. Eh, y como mencionaba, también es este registro, un registro muy interesante, muy particular de aspectos rituales que otros autores no toman en cuenta y que a través de Albornoz han quedado para nosotros. Si llegan a revisar el glosario de Albornoz en la página de glosas, que justo estamos presentando ahí, se podrán dar cuenta que es un glosario, es el glosario de glosas que más cantidad de nombre de huacas tiene. Tiene también numerosas descripciones detalladas del culto a los dioses, de los adoratorios, de los tipos de huaca, que de nuevo, si él no las hubiera registrado, probablemente nunca habrían llegado a nosotros. Es paradójico también notar que esta instrucción se creó con el fin de erradicar, de destruir, de eliminar el culto indígena, pero de alguna manera ha contribuido a que este conocimiento, si bien no completo, no ha llegado completo a nosotros porque se han perdido de todas maneras eh, rasgos sémicos, rasgos de contenido que no podemos descifrar. eh, Gracias a ella podemos analizar lo que podemos analizar. Bueno, hemos establecido entonces que el texto de Albornoz se perfila como una fuente privilegiada de información que es vital, sobre todo en lo que se refiere a la religión indígena, al culto, a las características del culto, y sin embargo también como fuente presenta desafíos complejos, ¿no? Y lo que nosotros hemos observado trabajando el glosario eh, son los desafíos más que nada del léxico, en el léxico que hemos encontrado. La gran mayoría de palabras que conforman el glosario de Albornoz son nombres de huacas, ¿no? Son también topónimos y también etnónimos. Esto porque él se esforzó, digamos, en signar diferentes lugares de culto, diferentes poblaciones y diferentes formas de hacer culto. Entonces, si revisan el glosario, bueno, ahí se ve un poco pequeñito, pero lo pueden revisar después. Muchas de estas palabras tienen una morfología indeterminada, ¿no? Porque también es otra cosa que hacemos en glosas, que tratamos de identificar de repente la lengua a la que pertenecen muchas de las palabras de nuestros glosarios. A veces es mucho más fácil y en el caso de Albornoz ha sido bastante complicado, ¿no? Por las provincias en las que se encuentran, porque también Albornoz las describe, las nombra, por las provincias o los cabildos a los que pertenecen ciertos términos o ciertos lugares que él nombra, que siguen teniendo el mismo nombre hasta el día de hoy, podríamos pensar que se tratarían de términos quechuas, aymaras o incluso puquino. Pero la verdad es que no es tan fácil determinar el origen de muchas de estas palabras. Eh,
porque no tienen características de palabras de repente andinas, ¿no? Palabras como, por ejemplo, Baraisulvira, Visinca, Calondi, Catungi, Capatone, que a mí me suena italiano realmente, Dichan, no terminen, o sea, no tiene características de repente de lenguas originarias andinas. Gica y Shitok con X, ¿no? Son palabras que de repente han resultado un reto para el análisis realmente, para un análisis lingüístico. A ver, estas dificultades para identificar el origen de gran parte del glosario de Albornoz podrían deberse a algunas razones ya conocidas en el mundo del estudio de los textos antiguos, ya que la mayoría de estos documentos, bueno, ha sido, han pasado por procesos de intermediación eh, complejos, ¿no? Como sabemos y como también mencionaba Lidia, Albornoz no hablaba lenguas indígenas. Lo que él hacía es que utilizaba los servicios de intérpretes en las visitas que hacía. Y utilizaba gran cantidad de intérpretes, pero digamos, esto también implica diferentes tipos de problemas de codificación, porque puedes, o sea, los desafíos van desde la gran cantidad de lenguas que habían, porque eso también lo menciona, en algunos casos y en algunas regiones, cada grupo étnico tenía una lengua distinta, ¿no? También está el tema de los mitmas, ¿no? Que eran grupos que tenían lenguas originarias de un lugar y que luego eran movidos a otro lugar muy distante. Y también puede ser que los lenguas que utilizaba no podían hablar muchas lenguas, pero de repente no hablaban las lenguas de los lugares a los que los estaban llevando, ¿no? Eh, También era lo que él entendía de las lenguas, o sea, están todos estos desafíos en las intermediaciones, en los procesos de traducción, digamos, que habían, todos los pasos eran muy complejos y hay diferentes tipos de razones por las que podrían haberse dado errores luego en el registro de estos nombres, que también son nombres muy raros, pueden ser productos de errores, ¿no? Puede ser también algo que pasaba mucho con los españoles, que era esta disonancia entre repertorios fonéticos, ¿no? Escuchaban una cosa, pero no tienen ese fonema en en el repertorio fonético del español, entonces, como no saben elegir el fonema, eligen uno al azar y luego, ahora, también está el reto del tema de pasar del oral a lo escrito, ¿no? Y por último, también puede ser, también está la posibilidad de que el nombre de estas huacas, porque la mayoría de estos nombres raros pertenecen a huacas, eh, también está la posibilidad de que pertenezcan a lenguas que ya se extinguieron y que de repente en ese momento estaban muriendo o estaban en proceso ya también de dejar de existir y él las registró. Pero de nuevo, son cosas a las que no podemos llegar, ¿no? Eh, y bueno, a pesar de esta relatividad, ¿no? En el proceso de identificar la lengua o el origen de mucha parte del glosario de Albornoz, eh, en sí mismo presenta un valor lingüístico inmenso, ¿no? Para nosotros, para la historia, para la lexicografía, para la lingüística, para la antropología, para todos aquellos estudiosos de la religión también andina, prehispánica, la que es muy difícil de acceder, sobre todo en cuestión de fuentes. Y bueno, en suma, el texto contiene pues información muy valiosa que esperamos, tratamos de contribuir a que sea reconsiderada, que sea reinterpretada en función de nuevos criterios de análisis que nos permita hacer un análisis más crítico, ¿no? De nuevas narrativas. Esa ha sido más que nada mi experiencia. Gracias. María Claudia, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido tu último trabajo con respecto a Albornoz? ¿En qué ha consistido?
Claro, el trabajo que hice de Albornoz lo hicimos hace algunos años porque de hecho es un autor muy interesante, muy importante, pero todavía en el proyecto no habíamos llegado a algunos consensos en cuestión de edición, ¿no? Eh, y teníamos que hacer nuevos cambios, más que nada porque la plataforma ahora está mejorando, está ordenándose mucho más. Eh, y hemos implementado también esta nueva línea de investigación que es la parte de categorías, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En donde categorizamos las palabras del glosario eh, para que sea más fácil para los investigadores chequear y utilizar glosas como fuente primaria de investigación. Y bueno, ahí es cuando hemos bueno, ya era bastante obvio porque sí, cuando uno lee el trabajo de Albornoz, ve que la mayoría son huacas, pero cuando hemos hecho la categorización, pues sí, la gran cantidad son huacas, pero también hay una muy grande cantidad de topónimos y de etnónimos. Porque de nuevo viene eso del contexto, ¿no? Lo que él quería era señalificar muy bien dónde estaban ciertos grupos étnicos, a quienes le rendían culto. El tipo de huacas es súper, súper interesante, ¿no? Todo puede ser una huaca, Mm, un accidente geográfico, una piedra, un cerro, una fuente de agua, ¿no? Y mm, de hecho, leyéndolo, he descubierto muchos más tipos de huacas que no me imaginaba. No sé si te acuerdas de la idea que conversábamos. Los agujeros también son huacas, mm, ¿no? Los mm, agujeros dentro de un elemento lítico en donde pasa el viento, eso es una huaca también. mm, ¿No? Y ese es el valor, ¿no? Que le da Albornoz, por más que de repente su misión haya sido otra, la misión del mismo texto haya sido otra, pues nos permite llegar a este conocimiento que de repente otros autores que son soldados o que son secretarios o que son administrativos, pues no le dan ese cuidado, ¿no? mm. Sí, esa parte de tu trabajo de haberlo revisado y actualizado, me parece bien importante destacarlo porque eso es lo que hacemos siempre en glosas. No es que empezamos con unos autores y seguimos ampliando la cantidad de autores que hay, sino generalmente estamos regresando a los que hicimos antes para actualizarlos y ponerlos, digamos, en línea con los últimos que estamos incorporando. Y también estamos siempre añadiéndole características o facilidades para los usuarios, como las categorías, por ejemplo, los mapas que hemos añadido, los mapas de recorrido de los autores, y ahora estamos pensando añadir otro tipo de mapas que ya les iremos contando después. Pero volviendo al tema de Albornoz, quería decirles que Albornoz pues llega muy pobre a la zona andina, al Tahuantinsuyo, pero no muere pobre. Resulta que llega a adquirir terrenos y minas en la zona de Vilcabamba. Como les dije que tenía bastante interés en vincular Vilcabamba con el Taquigoncoy, realmente no era solo el interés político, era también el interés económico. Eh, ahí los españoles piensan que en vista de que los indígenas han protegido ese lugar de manera así a ultranza, quiere decir que ahí es donde esconden el oro. Pero yo pienso francamente que era simplemente un relicto sagrado. El oro, la plata, eso lo usaban, sí, pero no como un símbolo de riqueza o para aumentar su patrimonio o cosas por el estilo. No, era simplemente un uso ceremonial y cúltico, ¿no? Pero bueno, él se llega a comprar minas y terrenos en la zona de Vilcabamba, que al principio sí encuentran algo de oro porque toda la cordillera de los Andes tiene X cantidad de metales, ¿no? No solamente Vilcabamba. Realmente eh, encuentran minas en todas partes.
Y bueno, él se interesa, se compra esto y resulta que también participa en esta compra su sobrino, así que no había llegado solo, había llegado con otras personas o los va trayendo después, eso no queda muy claro, pero uno se pregunta de dónde salió esta riqueza que él pudo utilizar para comprarse estos terrenos y estas minas. Y muchos de los autores que lo han estudiado piensan que él iba a buscar las huacas para desenterrar las ofrendas que le habían hecho a la huaca. Y estas ofrendas generalmente eran de plata, de oro y otros metales, y eran en forma de figurillas o, bueno, diferentes objetos, ¿no? Pero siempre objetos preciosos muy buscados por los españoles. Así que pensamos también que este señor Albornoz no solamente se preocupaba por desenmascarar a los que ocultaban la religión o lo sagrado indígena, sino que él sabía que donde había algo sagrado indígena seguramente habían ofrendas, y él quería esas ofrendas, y al final muchas autoridades religiosas le preguntan, ¿y dónde están esas ofrendas? Y ya habían desaparecido. Bueno. Sí, y eso se nota bastante en el texto de Albornoz y de hecho de la mayoría de cronistas. Cuando uno lo lee, se da cuenta, o sea, el subtexto es súper fuerte, ¿no? A veces se le sale explícitamente, pero es muy, muy fuerte la perspectiva que tiene y por eso también es tan importante, si bien que se puede leer, ¿no? Como el caso de Albornoz, Santillán, Sarmiento también un montón. Pero es bueno tener ese contexto, ¿no? De todo lo que hay detrás y porque sí, permea mucho lo que es el texto, la misión del texto, y también nos da aviso de qué es lo que tenemos que de repente analizar de manera más crítica. Cierto. Manuel, no sé si hay preguntas del público o tú mismo quieres preguntar algo más y ya iremos cerrando la presentación. Por ahora no tenemos alguna pregunta, pero sí lo que me ha generado mucha curiosidad de lo que nos han compartido el día de hoy ambas es cuál sería ese aporte entonces como fuente histórica para el mundo andino, sobre todo del siglo XVI, por parte de la instrucción de Albornoz que consideran ustedes dos. Bueno, creo que ya en parte lo hemos mencionado, es este, ¿cómo llamarlo? Estudio, pero es un estudio con miras a destrucción, ¿no? De la religiosidad indígena. Entonces realmente da mucha información sobre eso, pensando que lo tiene que descubrir para destruirlo. Entonces creo que y esta mezcla, ¿no? Del trabajo inquisitorial con el trabajo evangelizador, que realmente estoy pensando que el trabajo de extirpación en América se llama, mejor dicho, el trabajo inquisitorial en América se llama de extirpación, pero es casi lo mismo. Entonces me pregunto hasta qué punto estamos usando una palabra, la extirpación, como un eufemismo para no llamar un trabajo inquisitorial, porque la Inquisición no tenía, eh, o sea, no tenía forma de legislar o de regir sobre los que no eran cristianos. No, solamente funciona sobre los cristianos nuevos. Entonces no había un sustento legal ni religioso, porque la ley y la religión están muy unidas en esa época, ¿no? Entonces, es interesante esas tres palabras, ¿no? Evangelización, extirpación e inquisición. Esas tres palabras que están conviviendo todo el tiempo, ¿cuáles se adaptan o se utilizan en la zona andina, en el Tahuantinsuyo, y cuáles no? ¿Y por qué no? ¿Por qué en la península ibérica sí y acá no? Y etcétera. Sería interesante hacer un trabajo sobre eso. Sí, bueno, y bueno, yo por mi parte creo que
empalmando con eso, ¿no? La importancia del texto, claro, se ve mucho, se recupera mucho, creo, el contenido religioso que de repente con todo este proceso de evangelización, de extirpación, incluso después de prohibición, ¿no? Y ya Mm, más adelante de sustitución, se ha tratado de eliminar, de acallar, de borrar de la historia, eh, mm, digamos, las crónicas en general, pero la instrucción de Albornoz especialmente, como que eh, nos trae de repente más información para analizar, para eh, que la tengamos de conocimiento, ¿no? Sobre todo en el aspecto religioso, pero también, como mencionamos, el aspecto lingüístico, que está muy entrelazada en el tema del léxico, el tema de toponimia, que también falta analizar mucho en lo que es el Perú. mm, Y el tema de etnónimos, ¿no? Que también hemos visto con Lidia mm. que está todo muy relacionado. Cierto, Y de nuevo viene desde la perspectiva del invasor, ¿no? ujú, No sé cómo cierto. se llama, entonces todo se llama igual. Y sí, también por ahí Mm, saldría otro estudio bien interesante. claro. Y en cuanto a los nombres, ¿encontraste algo? ¿Patronímicos o nombres propios en general? Muy pocos, muy Mm, pocos. Sí habían algunos, pero muy pocos. Realmente, como veíamos, él está muy enfocado, ya lo toma casi como una misión personal. ya, En los grupos, en las huacas, ya. es como una lista. Si se revisa la instrucción, es como una lista, ¿no? Me fui a Huamanga y en Huamanga encontré los lucanas y le rendían, no sé, Dichán es la huaca de los lucanas, y ellos iban y hacían este tipo de culto. Y Mm, esta piedra también se llamaba así, y todo es como una lista de huacas. Es como ya. de verdad una lista solo de huacas, con nombres muy extraños, ¿no? Y que Ok, pueden sí, responder a diferentes problemas de intermediación, de claro. disonancias, pero no sabemos. Ujú. Muy bien. Entonces creo que lo dejamos aquí y encantadas de haber estado participando con ustedes, compartiendo nuestro trabajo, el trabajo de seguir creando en glosas croniquenses, añadiéndole nuevos aspectos y fortaleciendo los que ya están consolidados y siempre abriendo las puertas para cualquier persona que quiera colaborar con nosotros con mucho gusto. La dirección de la página web está abajo, en la línea del subtítulo abajo, y también se pueden comunicar con nosotros a través de los mensajes de Facebook. Hasta otro día. Muchas gracias. Buenas tardes.